¿Alguna vez has sentido que alguien destruyó tu vida y luego esperaban que simplemente lo aceptaras en silencio? Esa pregunta no es solo retórica. Es la realidad que viví el día en que mi esposa, después de 25 años de matrimonio, se levantó en medio de nuestra fiesta de aniversario, alzó su copa y declaró frente a todos que quería divorciarse. No hubo lágrimas, ni reproches, ni escenas. Solo una frase seca, como una sentencia ya decidida. Aquella noche, mientras las luces cálidas del atardecer caían sobre la terraza de un hotel en Ibiza, supe que no era el final, sino el comienzo. Este no es un relato de ira desbordada. Es uno de preparación silenciosa, de estrategia paciente y de una verdad que muchos hombres esconden tras años de sacrificio no valorado. Porque cuando todo se rompe, no siempre se escucha el ruido. A veces, la ruptura es interna, profunda, y te obliga a decidir si te quedas hecho pedazos o si te reconstruyes con algo más fuerte. Esta es una de esas historias de venganza que no gritan, pero sí marcan. Una historia donde la justicia no llega en forma de gritos, sino de silencios bien pensados. Y si alguna vez has sentido algo parecido, tal vez entiendas por qué decidí decir: yo también lo viví. Deja tu comentario con esa frase. Si este relato resuena contigo, te invito a dejar tu opinión, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte para no perderte las próximas historias que podrían ser también la tuya. Pero para entender por qué esa noche no reaccioné como muchos esperaban, con rabia, con un grito, con un portazo, hay que volver atrás. Mucho antes de la copa alzada y del sobregris, existía un hombre llamado Julián Moreno, de 53 años, esposo durante 25 de Clara Ruiz, padre de Mateo y hermano mayor de Esteban, ese hermano que siempre necesitaba ayuda y que yo nunca supe rechazar. Vivíamos en Valencia, en una casa modesta pero luminosa, la que yo mismo ayudé a reformar tras años de ahorrar. Todo lo que teníamos lo construimos con mis manos, con mi tiempo, con mis sueños puestos en pausa. Porque sí, una vez tuve un sueño. Antes de que Mateo naciera, yo quería fundar una empresa de tecnología sostenible. Había dibujado planos, contactado con un inversionista catalán, incluso renuncié a una oferta en Alemania para quedarme cerca y empezar desde aquí. Pero entonces Clara quedó embarazada. Me dijo que tenía miedo, que necesitaba seguridad, y yo simplemente guardé mis planos en una carpeta azul, los puse en un cajón y tomé un empleo estable como contable en una empresa de seguros. Pensé, será solo por unos años. Pero los años se hicieron décadas. Clara quería estudiar marketing, cambiar de rumbo. La apoyé, pagué sus cursos, cuidé de Mateo por las noches mientras ella asistía a clases. Cuando perdió su primer trabajo, acepté horas extras sin dudarlo. Cuando deseó mudarse a una zona mejor, asumí la hipoteca. Cuando Esteban se arruinó con su negocio, le abrí las puertas de casa. Y nunca me quejé, porque así me enseñaron a ser hombre: sostener, resistir, proteger. A veces me llamaban el pilar de la familia, como si eso fuera un cumplido. Pero los pilares no sienten, ¿verdad? Solo aguantan peso hasta que se agrietan por dentro. Nunca pedí reconocimiento, ni regalos. Solo deseaba que me miraran como lo que era, alguien que había renunciado a sí mismo por los demás. Pero con el tiempo, Clara comenzó a hablarme con cortesía, no con amor. Nuestros silencios crecían. Las cenas eran cortas. El contacto se volvió una formalidad. Me repetía a mí mismo que era una etapa, que el amor maduro era así. Pero había noches en que me quedaba despierto, mirando la carpeta azul en el cajón, preguntándome si aún era yo. Esteban seguía viniendo a casa. Clara decía que era temporal, que le ayudaba con cosas suyas. A veces compartían café en la terraza, reían de cosas que yo no entendía.
No sospechaba aún, pero sentía algo, como si la casa ya no fuera del todo mía, como si yo fuera un invitado más, el que paga la cuenta, sí, pero el que nadie escucha. No me atreví a hablarlo con Mateo. Él ya tenía su vida, su trabajo en Madrid, sus propios líos. Y yo, con la edad, aprendí a guardar las palabras, a esconder la frustración detrás de sonrisas educadas. Era más fácil decir, todo bien, que admitir que ya no me sentía visto, que, en realidad, yo era el hombre invisible de su historia. Pero eso iba a cambiar muy pronto, porque bastó un pequeño detalle, un descuido mínimo, para que la verdad comenzara a salir a la luz. Y entonces comencé a preparar algo que Clara jamás imaginó. Todo empezó una tarde cualquiera. Clara había salido a comprar vino para la cena. Estábamos por cumplir 25 años de casados y yo, ingenuamente, pensaba organizar algo pequeño con amigos cercanos. Mientras ponía en orden la sala, su móvil, que había dejado sobre el sofá, se iluminó con una notificación. No era algo extraño, pero el mensaje no desapareció de inmediato. Lo vi sin querer. Solo una frase, 5 palabras, esta noche, como siempre. Me quedé quieto. El corazón no se aceleró. No aún. Mi mente buscó explicaciones lógicas. ¿Era un error? ¿Un compañero de trabajo? ¿Una amiga con iniciales? Pero algo en el tono, en la familiaridad de esas palabras, me dejó un nudo en el pecho. Entonces, sin tocar nada más, me senté. Esperé a que regresara. Le observé con atención mientras colocaba las botellas sobre la encimera. Hablaba del tráfico, del supermercado, como si todo fuera normal. Y en ese momento lo supe, no lo era. Durante los días siguientes no dije nada. Me volví un observador. Clara cambiaba de ropa antes de salir. Usaba perfume en momentos extraños. Volvía más tarde. Se reía por mensajes que jamás compartía. Y Esteban, mi hermano, aparecía con más frecuencia. A veces sin avisar. A veces cuando Clara estaba sola en casa. Me sentí estúpido, pero también calmado, no por resignación, sino porque ese mensaje encendió algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo dormido. Contraté a alguien. Un investigador privado recomendado por un colega del trabajo. Un hombre mayor, serio, llamado Ramiro, que no hacía preguntas innecesarias y cobraba en efectivo. Le pedí discreción absoluta. Le di detalles, horarios, rutinas. No quería suposiciones, quería pruebas. Si iba a actuar, lo haría con certeza, no con impulsos. Pasaron semanas. Mientras tanto, fingí normalidad. Clara seguía su rutina. Esteban seguía entrando y saliendo de mi casa como si nada. Yo sonreía, cocinaba, preguntaba por Mateo. Pero por dentro, algo se gestaba. Una mezcla entre rabia y determinación. Una sensación nueva. Como si la traición no me estuviera destruyendo, sino esculpiendo. Una noche, Ramiro me entregó un sobre. No dijo mucho. Solo, aquí tiene, Moreno. Usted sabrá qué hacer con esto. Dentro había fotos. Clara y Esteban juntos, en un café del centro. Luego, caminando de la mano. Después, entrando a un hotel boutique en la costa. Y finalmente, saliendo al día siguiente. Como una pareja, como si yo no existiera. Podría haber gritado, podría haberlo destruido todo, pero no lo hice. En lugar de eso, me senté frente al mar esa misma noche. Vi cómo el sol se hundía en el horizonte. ¿Me sentí viejo? Sí, pero también lúcido. Por primera vez en años, supe con certeza qué quería hacer.
Y no era vengarme con violencia ni con escándalo. Era algo más limpio, más contundente. Justicia. Esa palabra me rondaba la mente como un mantra. No la justicia de tribunales solamente, sino la justicia personal, esa que uno se debe a sí mismo después de décadas de sacrificios invisibles. Y para eso necesitaba tiempo, precisión y una estrategia que nadie viera venir. La noche en que vi aquellas fotos bajo la luz tenue de mi escritorio, algo cambió en mí. No sentí esa ira explosiva que uno esperaría. Fue una rabia distinta, fría, afilada, como una hoja que se ha ido templando con el tiempo. Me repetí a mí mismo, esto no es una venganza, es justicia. Y la justicia necesita preparación. Abrí el cajón donde guardaba el contrato matrimonial que Clara y yo habíamos firmado 25 años atrás. En aquel entonces, yo tenía más confianza que malicia. Clara insistió en que no hacía falta, que eso era para los ricos, pero por consejo de mi padre, que siempre dijo protégete incluso del amor, lo firmamos. Ella lo leyó por encima, casi con desdén. Yo no quiero tu dinero, Julián. Solo quiero una familia. Y esa frase me convenció. Pero ahora, al revisar las cláusulas, encontré lo que buscaba. Una sección clara sobre la infidelidad. Si uno de los dos incurría en ella, el otro conservaría el 100% de los bienes compartidos. La casa, el apartamento en Granada, incluso los fondos de retiro. Me senté en silencio, observando esas líneas impresas como si fueran un pasaje sagrado. Tenía el ancla legal. Ahora necesitaba construir el caso. Le pedí a Ramiro que no se detuviera. Quería más que fotos. Quería fechas, horarios, movimientos bancarios. En menos de 2 semanas, me trajo pruebas irrefutables. Clara había transferido más de 40.000 euros de nuestra cuenta conjunta a una cuenta desconocida. El destinatario era Esteban. Dinero para ayudarlo a empezar de nuevo. Pero también estaban las facturas, relojes de lujo, un coche deportivo de segunda mano, escapadas de fin de semana. Yo imprimía cada documento, los ordenaba con precisión quirúrgica. Las pruebas eran mi escudo. Cada papel era un ladrillo en la muralla que estaba levantando entre ellos y mi futuro. Me puse en contacto con Marta, mi abogada desde hace años. Una mujer meticulosa, sin tiempo para sentimentalismos. Julián, me dijo mientras revisaba la carpeta, con esto tienes todo. Pero si quieres que esto funcione como debes ser paciente. No actúes aún. Y le hice caso. Esperé. Seguí sonriendo en casa. Seguí dejando que Clara me hablara con falsa normalidad. Que me preguntara por Mateo como si todo siguiera igual. Incluso planificamos juntos la fiesta del aniversario. Invitamos a amigos, a familiares. Ella estaba extrañamente emocionada. Le gustaba ser el centro de atención. Supongo que pensaba anunciar el divorcio allí como un acto de independencia, de empoderamiento. Lo intuía y decidí dejarla hacerlo. Le daría el escenario y luego le entregaría el sobre gris. Mientras ella organizaba flores y menú, yo trabajaba en silencio. Preparaba cada detalle, incluso lo que vendría después. Los trámites, los movimientos bancarios, la demanda. No era solo una ruptura, era el inicio de mi liberación. Y lo mejor de todo, ellos no sabían nada. Se creían invencibles. Pensaban que yo seguía ciego, sumiso, ajeno a su juego. Pero yo no estaba dormido. Solo estaba esperando el momento justo para dar el primer paso. Y la noche del aniversario, con todos los testigos presentes, sería el escenario perfecto para empezar mi propia historia. Durante los días previos a la fiesta de aniversario, el ambiente en casa se volvió curiosamente tranquilo. Clara se mostraba de buen humor.
casi eufórica, como si una libertad largamente reprimida estuviera por fin a punto de liberarse. Me preguntaba con quién confirmaríamos el catering, si deberíamos usar las copas de cristal o alquilar unas nuevas. En cada frase había una especie de alegría contenida. No sabía que estaba celebrando su propia caída. Mientras tanto, yo revisaba la carpeta cada noche en mi despacho bajo la lámpara que heredé de mi padre. Cada documento estaba en orden. Las transferencias bancarias, los movimientos sospechosos, las fotos tomadas por Ramiro, las facturas a nombre de Clara. Todo encajaba como las piezas de un reloj suizo. La abogada Marta me felicitó por la disciplina. Lo que tienes no es solo evidencia, es un relato completo. Irrefutable, me dijo, y yo asentí en silencio, sabiendo que la historia aún no había llegado a su punto más alto. El sobre gris que guardaba en el interior de mi chaqueta era más pesado de lo que parecía, no solo por el papel que contenía, sino por lo que representaba. Mi dignidad recompuesta, mi renuncia al papel de víctima silenciosa. Dentro había 3 cosas: la demanda de divorcio, la copia del contrato prenupcial con la cláusula de infidelidad subrayada y una foto. Solo una. Clara y Esteban besándose en el asiento delantero de su coche, aparcado cerca del mar. Quise que esa imagen fuera la primera que viera a solas, que entendiera que yo no solo sabía, sino que había visto. La noche anterior al evento no dormí mucho, no por ansiedad, sino porque repasé cada paso como un ajedrecista que estudia la jugada final. Me aseguré de que la notificación legal estuviera ya tramitada. Dejé instrucciones a Marta para proceder si algo salía mal. Preparé incluso el discurso que diría delante de los invitados, por si Clara decidía hablar antes que yo. Al amanecer, me serví un café, vi el cielo despejado sobre Valencia y me dije en voz baja: hoy no es un aniversario, hoy es un principio. El traje que me puse era sobrio, gris oscuro. Ni luto ni celebración. Solo un símbolo de mi nueva identidad. El hombre que ya no calla, que ya no se doblega. Cuando llegaron los primeros invitados, saludé con cortesía. Vi llegar a Esteban con esa sonrisa nerviosa que no le conocía. Clara iba radiante. Vestido rojo, labios perfectamente delineados. Apretó mi brazo y dijo: gracias por estar tan tranquilo hoy. Lo necesitaba. Asentí. No había nada que explicar. El reloj marcaba las 8:13 cuando ella alzó la copa. Su voz dulce pero cortante llenó el aire. Quiero compartir algo con todos ustedes. Y entonces lo dijo. La frase que lo desencadenaría todo. Pero antes de que los murmullos se hicieran ruido, yo ya tenía la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. El sobre gris estaba listo. El contraataque en marcha. Y esta vez nadie lo vio venir. Quiero compartir algo con todos ustedes, dijo Clara, alzando su copa con una sonrisa que muchos interpretaron como gratitud. Pero yo la conocía demasiado bien. Esa sonrisa no era de amor, era de liberación. Lo supe incluso antes de que abriera la boca. Después de mucho reflexionar, continuó: he decidido que necesito un nuevo comienzo. Quiero el divorcio. Esta será nuestra última celebración como pareja. El silencio cayó como una losa sobre la terraza del restaurante en Ibiza. Los murmullos se congelaron. Se escuchó el leve tintinear de los cubiertos detenidos a medio camino, las respiraciones contenidas, los ojos sorprendidos de los invitados que no sabían a quién mirar primero, a Clara o a mí. Pero yo no dije nada. No me moví, ni siquiera cambié la expresión. Me limité a observarla, como quien ve actuar a una actriz que aún no sabe que la escena final no será suya. Entonces, con una lentitud casi ceremonial, saqué el sobre gris de mi chaqueta y caminé hacia ella. Gracias por tu honestidad, Clara,
dije en voz baja, con tono pausado, casi suave. Y le tendí el sobre. No es necesario que lo abras ahora, pero deberías hacerlo pronto. Sus dedos dudaron al recibirlo. Sus ojos, por un segundo, tribunal, no con abogados, sino en el corazón de aquellos que creyeron que podían destruirme sin consecuencias. Lo que vendría después sería mucho más que un simple divorcio. Sería el despertar de un hombre que había callado demasiado. Y ya no. Esa misma noche, mientras yo me alejaba del restaurante bajo el cielo estrellado de Ibiza, Clara subía a su habitación de hotel con el sobre aún en la mano. No lo había abierto frente a los demás. No podía, pero en cuanto se quedó sola, lo hizo. Primero vio la demanda de divorcio, con fecha anterior a la fiesta. Luego, la cláusula subrayada del contrato prenupcial. Y por último, la foto, ella y Esteban besándose en el coche, aparcados junto al acantilado de Cala d'Or. Su rostro se desfiguró en un solo segundo. La copa de vino que aún sostenía cayó al suelo y se rompió en pedazos. Esteban llegó minutos después. Clara le enseñó el sobre sin decir una palabra. Él lo leyó rápidamente. Sus ojos se agrandaron como platos. ¿Lo sabías todo?, murmuró. Clara no respondió. Solo se sentó en el borde de la cama, en silencio. ¿Y por qué no dijiste nada antes?, insistió él, nervioso, con ese tono que yo conocía bien, el de quien se sabe acorralado. ¿Crees que esto es culpa mía?, gritó al fin. Tú fuiste quien me metió en esto. Clara estalló. Yo te metí. Tú me pedías dinero cada semana, regalos, escapadas. ¿Quién le compró ese coche ridículo? ¿Quién te sacó de tus deudas? Esteban retrocedió, como si las palabras fueran bofetadas. Tú dijiste que nadie lo sabría. Dijiste que tenías todo bajo control, Clara. Ella lo fulminó con la mirada. Pues claramente no. En esos momentos se quebraron. Ya no eran aliados. No eran amantes. Eran dos personas que se habían usado mutuamente para escapar de sus propias frustraciones. Pero ahora, con la amenaza legal sobre ellos, con la posibilidad real de perderlo todo, empezaron a destruirse sin ayuda externa. Yo no necesitaba levantar la voz ni mover un dedo. Se estaban hundiendo solos. Al día siguiente, Clara recibió un mensaje de Marta, mi abogada. Los fondos conjuntos habían sido congelados. La casa en Valencia quedaba bajo mi posesión hasta el juicio final. Ella tenía derecho solo a su cuenta personal, apenas unos pocos miles de euros. Esteban, por su parte, descubrió que el contrato de alquiler del nuevo apartamento donde pensaban mudarse juntos no había sido aprobado. Su historial crediticio era desastroso, y el aval que Clara había prometido ya no servía. Una semana más tarde, según Ramiro, que seguía observándolos discretamente, Esteban hizo las maletas en silencio y abandonó la habitación de hotel que compartían. Clara, rota y despeinada, intentó detenerlo. «¿Te vas así, sin más?», le gritó. Él no respondió. Cerró la puerta y no volvió. Yo, desde Valencia, escuchaba los reportes de Ramiro con una calma que nunca antes había sentido. No había placer en su caída, solo una paz serena, silenciosa. Ellos habían jugado su partida creyendo que nadie los veía. Pero ahora, su derrota era pública, amarga y, sobre todo, inevitable. Y mientras ellos se perdían en sus ruinas, yo ya comenzaba a reconstruir algo que ni Clara ni Esteban imaginaron. Una nueva versión de mí mismo. Una que no necesitaba perdonar, porque ya había ganado. Días después de la fiesta, el timbre de casa sonó a las 7 de la mañana. Abrí la puerta aún con la taza de café en la mano, sin esperar a nadie. Y ahí estaba Mateo, mi hijo, con los ojos enrojecidos y una expresión que mezclaba rabia,
tristeza y una nueva madurez. «Papá», dijo sin titubeos, «lo sé todo. Mamá me llamó anoche intentando explicarse. Pero ya no hace falta». Me abrazó con fuerza, como cuando era niño y tenía miedo a la tormenta. Pero esta vez, el miedo era otro, el miedo de haber tardado en ver la verdad. Le hice pasar. Hablamos durante horas. Le conté todo, sin adornos. Las pruebas, la estrategia, el contrato prenupcial, las fotos, las transferencias. No para justificarme, sino porque merecía saber quién era su padre de verdad. No el hombre que se dejaba pisar en silencio, sino el que aprendió a defenderse con dignidad. Mateo no me interrumpió. Solo asentía, a veces apretando los puños, a veces bajando la mirada. «Tú no merecías esto, papá», dijo al final. «Y ellos no merecen tu dolor». Sus palabras me hicieron entender algo que hasta entonces no había podido poner en palabras. No se trataba solo de justicia, sino de reconstrucción. No podía pasar el resto de mi vida recordando una traición. Tenía que empezar de nuevo. Y para hacerlo, decidí volver a abrir la carpeta azul que había estado guardada en mi despacho por más de 2 décadas. Dentro estaban los planos de aquel sueño que había enterrado. Una empresa de tecnología sostenible enfocada en energía solar accesible. No sabía si era tarde, pero ya no me importaba. Había perdido años, no el deseo. Comencé con lo básico. Una libreta, una laptop, llamadas a contactos antiguos. Uno de ellos, Antonio, un viejo amigo de la universidad, se mostró interesado. «Julián, tu idea está más vigente que nunca. Lo único que falta eres tú». Con su apoyo, alquilé una pequeña oficina en las afueras de Valencia, con vista a un parque donde los niños jugaban al atardecer. Allí pasaba mis días, dibujando, escribiendo, diseñando, mientras escuchaba música clásica y dejaba que las horas fluyeran sin peso. Mateo venía a menudo. Traía café, ideas nuevas, me ayudaba con los números. «Nunca te vi así, papá», me dijo una tarde. «Estás vivo». Y tenía razón. Lo estaba, no por la ausencia de dolor, sino porque había aprendido a convivir con él sin dejar que me definiera. En ese proceso, también llegaron personas nuevas. Marta, la abogada, me puso en contacto con otros empresarios. Antonio me presentó a inversores locales. Incluso Ramiro, el investigador, me trajo un contacto que buscaba colaborar en desarrollo de placas solares para zonas rurales. La vida, poco a poco, volvía a tomar forma. No era la misma que había soñado a los 30, ni la que había vivido hasta los 50, pero era mía. Y eso era suficiente, porque en el fondo lo había entendido. El dolor no desaparece, pero puede transformarse. Y yo ya no era solo Julián Moreno, el hombre traicionado. Ahora era Julián, el que volvió a empezar. El juicio final tuvo lugar 3 meses después, en un tribunal de Valencia, una mañana gris de otoño. El aire dentro de la sala era denso, lleno de expectativas. Me senté en primera fila junto a Marta, mi abogada, quien sostenía una carpeta gruesa como un arma silenciosa. Clara llegó sola, sin maquillaje excesivo, sin el vestido rojo que tanto le gustaba. Solo ella, más delgada, con el rostro apagado y la mirada clavada en el suelo. Esteban no asistió. Ya no formaba parte de su historia. La jueza, una mujer de rostro sereno pero voz firme, abrió la carpeta y comenzó a leer en voz alta los detalles del caso. Contrato prenupcial, pruebas de infidelidad, movimientos financieros, mensajes, fotografías. Cada palabra era como una campanada de realidad. Clara no se defendió. No había cómo. Su abogado, un joven que apenas sabía dónde mirar, solo balbuceó algunas frases vacías.
Nadie interrumpió. Nadie lloró. Finalmente, la jueza cerró el expediente y habló con claridad. El acuerdo prenupcial es legalmente vinculante. La cláusula de infidelidad ha sido probada con evidencia suficiente. Por lo tanto, se concede al señor Julián Moreno la propiedad total de la vivienda, los fondos de retiro compartidos y los activos comunes. La señora Ruiz conservará únicamente lo que se encuentra en su cuenta personal. Silencio. Clara bajó la cabeza. No dijo nada. No pidió perdón. No suplicó. Solo se levantó. Recogió su bolso y se marchó sin mirar atrás. Yo tampoco la detuve. No había nada más que decir. La justicia no gritó. No celebró. Solo puso las cosas en su lugar. Marta me tocó el hombro con suavidad. ¿Está hecho, Julián? Yo asentí. Miré por la ventana y, por primera vez en años, sentí que la historia realmente me pertenecía. La mía, no la de ella. Hoy, cuando miro hacia atrás, no lo hago con rencor. Lo hago con la claridad de quien ha cruzado el fuego y ha salido reconstruido. No soy el mismo hombre que firmó aquel contrato hace 25 años. Tampoco soy el que soportó en silencio mientras otros pisaban su dignidad. Hoy soy alguien que entendió que las verdaderas historias de venganza no necesitan gritos ni escándalos. Solo necesitan paciencia, verdad y valor para empezar de nuevo. Mi empresa sigue creciendo. Mateo camina a mi lado como socio y como hijo. Y cada día, al abrir la puerta de mi oficina, recuerdo que no perdí el tiempo. Lo estaba acumulando para este momento. Si tú también has sentido alguna vez que lo diste todo y te lo arrebataron sin piedad, déjame decirte algo. Puedes volver a empezar. No desde el odio, sino desde la verdad. Si te identificas, escribe en los comentarios. Yo también lo viví. Tu experiencia puede inspirar a otros. Y si esta historia te tocó de algún modo, dale like, compártela con alguien que la necesite y suscríbete para no perderte más relatos reales que nos recuerdan que incluso después de la traición, aún queda vida por construir.